No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Muchas cuestiones que afectan a los palestinos en sus vidas del día a día se resolverán. Son las declaraciones del presidente palestino Mahmoud Abbas a la emisora Voz de Palestina en sus primeros comentarios públicos sobre su reunión del lunes con Ehud Olmert en la ciudad cisjordana de Jericó. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hablaremos de esto, evidentemente, en nuestras noticias. También hablaremos de un desalojo un poco movido de un asentamiento en Israel. Hablaremos de Hugo Chávez, que hace tiempo que no lo mencionamos. Nuestro acto vandálico antisemita de la semana lo traemos hoy. Y también daremos un adiós a Lustinger. En la sección cultural nos hablarán de agenda, de las cosas que van a poder ver. Empezamos con el optimismo en Oriente Medio. La agencia Europa Press informaba ayer de que los ayudantes del presidente israelí, Shimon Peres, confirmaron una información publicada por el diario israelí Haaretz sobre que el primer ministro, Ehud Olmert, está examinando un nuevo marco para la paz, en el que Israel propondría transferir a un futuro Estado palestino áreas equivalentes al 100% de los territorios ocupados en 1967. Sin embargo, la oficina del primer ministro negó también ayer la existencia de la propuesta e insistió en aclarar en un comunicado que ese plan no se está tratando en ningún foro de discusión. La propuesta, según el diario, incluiría un calendario de trabajo para las negociaciones de un acuerdo final y su puesta en práctica, similar al marco del acuerdo alcanzado por Peres y Yasir Arafat a finales del 2001. No hay nada como esos desmentidos como para asegurarnos que puede que sea cierto. Israel, según este plan, sugeriría a los palestinos que se unan a las negociaciones sobre la adecuada compensación territorial por parte de Israel a cambio de asentamientos que corresponderían a un 5% del territorio de Cisjordania. También Israel examinaría varias opciones para intercambiar asentamientos con la comunidad árabe de acuerdo con las distintas poblaciones. Un acuerdo de este tipo permitiría además que Israel Beiteinu, liderado por Lieberman, permaneciera en la coalición. Parece ser que estaría de acuerdo. Siempre según el diario Haaretz, Olmert aún no habría decidido su posición en cuanto a cláusulas del plan completo, pero al parecer no se habría deshecho de las ideas principales que se expusieron. Olmert y el presidente palestino acordaron en Jericó además que los intercambios entre ambas partes se van a hacer cada vez más sustanciales. Por su parte, el presidente palestino, como les decíamos al iniciar el informativo, dijo que prometió el martes a los palestinos que sus vidas van a mejorar como resultado de las conversaciones. Funcionarios palestinos explicaban que recibieron garantías por parte de Ehud Olmert respecto a que Israel va a aprobar en cuanto pueda, como a principios de la semana que viene, la retirada de algunos de los cientos de puntos de control y de los checkpoints que restringen el movimiento en Cisjordania. Ya estas promesas se han hecho en otras ocasiones, no se ha llegado a complementar en el pasado porque hay oposición de algunos funcionarios de seguridad israelíes. Será cuestión de ver por qué en esta ocasión pueden llegar a creer que no supone una amenaza para la seguridad del país el permitir que circulen con más libertad. Pero bueno, parecían todos muy entusiasmados ayer y muy decididos en sus declaraciones. Hay que hablar también de la piedra en el zapato, que esto es a Hamas. En días anteriores, un alto funcionario de Hamas, Ahmed Youssef, declaró que Hamas y Al-Fatah estarían llevando a cabo negociaciones secretas en las que Rusia desempeñaría un papel mediador. Bueno, pues ayer Fatah negó radicalmente las informaciones, con lo cual nos hace una vez más sospechar que puede que sí sea cierto. Mientras de Gaza llegaban noticias de 2 niños palestinos de 9 y 7 años que murieron ayer en el norte al estallar un artefacto explosivo con el que al parecer estaban jugando. También hubo varios heridos y, bueno, evidentemente Hamas acusó a Israel, pero esto no es nada nuevo. Dijo que era una mina que habían dejado plantada en la frontera, mientras que otras fuentes palestinas apuntaron la versión de que se trataba de un cohete palestino de producción local que fue abandonado por terroristas, aquellos que lo lanzan habitualmente desde ese área hasta Israel. Bueno, seguimos en Israel, descontento, gente a la cual puede que este plan de desalojo no les agrade demasiado.
Las fuerzas de seguridad israelí desalojaron el martes a unas 2 docenas de colonos, judíos y simpatizantes de las tiendas vacías de las que se apropiaron el año pasado en un abandonado mercado palestino en la ciudad cisjordana de Hebrón. 12 soldados israelíes, la mayoría de ellos judíos ortodoxos que apoyan los asentamientos judíos en Cisjordania, fueron condenados a penas de cárcel de hasta 4 semanas por negarse a llevar a cabo las órdenes judiciales de desalojo. Un portavoz policial dijo que 14 agentes policiales sufrieron heridas durante los forcejeos con los ocupas, algunos de los cuales arrojaron piedras y otros objetos contra ellos. Según el portavoz policial, Miki Rosenfeld, la policía evacuó 2 casas y las familias que habían estado viviendo desde septiembre del 2006, atendiendo así una orden judicial emitida la semana pasada. 5 personas fueron arrestadas, 8 personas resultaron heridas. Los colonos denuncian, por su parte, que la propiedad pertenecía a las familias judías desde hace décadas, antes de que las autoridades jordanas las incautaran después de la guerra del 48. Noam Arnon, que es portavoz de los colonos de Hebrón, dijo que es un crimen contra la justicia y contra la historia judía el desalojo que tuvo lugar, y que aseguró que volverían, que Hebrón tiene una larga historia y que ellos van a volver. Nosotros seguimos, cambiamos de escenario, vamos a hablar ahora de Chávez, que no tiene nada mejor que burlarse de las preocupaciones de los judíos. El presidente venezolano Hugo Chávez recomendó ayer no enojarse porque es malo para la salud a la comunidad judía argentina, que este domingo manifestó su molestia por la visita del mandatario a Buenos Aires. Con honores militares, el mandatario fue recibido en la ciudad de Buenos Aires, donde el canciller Jorge Tayana fue encargado de darle la bienvenida oficial. Fuentes de la comunidad judía señalaron este domingo a la agencia EFE que observan con preocupación la relación del presidente de Argentina, Néstor Kirchner, con su par de Venezuela, y cuestionaron a Chávez por apoyar totalmente la política de Irán, que consideran una amenaza para la seguridad de este país y para la de todo el mundo. Chávez ha iniciado una visita a la región para afianzar los lazos comerciales, financieros, energéticos y para conseguir el visto bueno para poder ingresar en Mercosur. Pero además de todo esto, encontró tiempo para burlarse de la preocupación de los judíos ante su acercamiento a Irán. El secretario general de la Asociación Mutual Israelita de Argentina, la AMIA, Gorenberg, manifestó que Chávez elogia y es elogiado por el gobierno de Irán, que está acusado como presunto partícipe del atentado perpetrado en el 94 contra la sede de la AMIA, que dejó 85 muertos. También Sergio Burstein, miembro de familiares y amigos de las víctimas de la AMIA, manifestó que la visita de Chávez produce rechazo y vergüenza ajena. Seguimos. La siguiente noticia probablemente a un personaje como a Chávez le haría sonreír. Nos vamos a Polonia. Un grupo de desconocidos inscribió lemas antisemitas y símbolos nazis sobre un centenar de lápidas del cementerio judío de Częstochowa, en el sur de Polonia. Adam Gaska, portavoz de la policía, explicó a la agencia polaca PAP que numerosas lápidas fueron pintadas con inscripciones insultantes, cruces gamadas o las siglas de las SS, dejando dañadas un centenar de ellas. Según el portavoz, se trata de un acto de vandalismo cometido por hooligans locales y por el cual la policía abrió una investigación. Fue fundado a finales del 19 y alberga unas 4.500 tumbas, entre ellas la del líder espiritual hasídico Yitzhak Mayer Husman. En fin, qué decir que no se haya dicho ya. Ya estamos hartos de hablar de este tema de antisemitismo, vandalismo de cementerios. Polonia es curioso que además está intentando limpiar su cara, persigue a los anteriores comunistas, incluso está buscando una ley para ver si cometieron actos de antisemitismo, etcétera. Sería bueno que tomaran cartas en el asunto. Vamos a creer que lo van a hacer, o así dijeron los de la policía polaca que tenían intenciones de hacerlo. Nosotros seguimos y hoy vamos a dar otra despedida a una persona que fue realmente importante. El pasado sábado murió a los 80 años el cardenal Jean-Marie Lustiger, figura clave de la Iglesia francesa y cuya vida estuvo marcada por sus orígenes judíos, su proximidad con el difunto Papa Juan Pablo II y por haber sido arzobispo de París entre 1981 y 2005. Nacido en el seno de una familia judía parisina de origen polaco, Aaron Lustiger, cuyo abuelo materno era rabino, no adoptó el nombre de Jean-Marie hasta el momento de su conversión al catolicismo el 10 de septiembre de 1940. 2 años más tarde, su madre fue deportada al campo de concentración de Auschwitz, donde murió. Quien ejerció la más alta función de la Iglesia de Francia fue, según explicaba el periodista Robert Segou,
en un libro titulado Lustiger, cardenal judío e hijo de inmigrante. Fue un hombre herido cuyo pensamiento no se comprende si se pierde de vista el niño judío que fue. La capacidad de entrega es un aspecto de la personalidad de este hombre que fue más destacado ayer por los medios de comunicación, que hablaron, de todos los espectros, conservadores, progresistas. Por ejemplo, Liberación consideraba, que es de izquierdas, el fallecimiento de Lustiger como la muerte de un cardenal de acción, y según Le Parisien, su vida fue una vida de pasión. François Bayrou, presidente del Movimiento Demócrata, ya saben, este candidato de centro que revolucionó en un momento dado las encuestas antes de las elecciones francesas, católico practicante, señaló que más allá de las altas responsabilidades que pudo ejercer el cardenal, será una de las figuras más altas del humanismo francés, ya que también fue miembro de la Academia Francesa. Por su parte, el CRIF, el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, se manifestó también y dijo que el cardenal jugó un papel considerable en la mejora de las relaciones entre judíos y católicos, que siempre manifestó una gran solidaridad hacia su comunidad de origen. De hecho, Lustiger jamás renunció a su pasado judío, y de hecho para él su judaísmo era una parte esencial de su personalidad. Dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar de cultura con Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Pues aquí con algunas novedades, pero en la línea del último mes, con la agenda de los preparativos de la Jornada Europea de la Cultura Judía. Que es el 2 de septiembre. El 2 de septiembre, ese fin de semana va a haber mucha actividad, así como ahora en agosto, pues está todo muy paradito. Pues a partir del 30 de agosto van a haber muchas cosas. Que siga parado, que siga tranquilo agosto. Pues vamos a hablar, si te parece, de Cáceres. Vale. Porque incluso una judería como la Cacerenia, que no es muy grande, pues para el 2 de septiembre preparan a las 11 de la mañana una visita guiada a las juderías cacereñas y al olivar de la judería. Luego habrá, durante la mañana y por la tarde, el centro de la judería, que se llama Torre de los Pozos, estará de puertas abiertas, o sea, entrada gratuita. Y también en el Palacio de la Isla durante todo el día, que eso es en la Judería Nueva. Todo eso en Cáceres. Y ahora vamos a hablar de Barcelona, que tiene una judería que está como en la otra punta. Que está como en la otra punta y que últimamente la verdad que estoy muy contento porque la están reivindicando, porque durante muchos años pues la judería era algo que se sabía que estaba por la zona de la catedral y nada más, y entonces desde que han puesto estas señales y todo eso, pues empiezan a ver. Primero empecemos por el 1 de septiembre a la mañana, 10:30 de la mañana, hay un paseo, una ruta por el CAL, pasando por el Museo de Historia de la Ciudad, el Conjunto Histórico de la Plaza del Rey, y todo esto organizado por el Museo de Historia de la Ciudad en colaboración con el Ayuntamiento. Luego, a partir de las 3 de la tarde, el mismo 1 de septiembre, el sábado, la Barcelona de la Alta Edad Media, los siglos 8 a 13, una jornada de puertas abiertas, también organizado por los mismos. Y por la tarde del día 2, del domingo, a las 5:30, un paseo por la Barcelona judía medieval, que sale de la Plaza Manuel Ribé, recorre el CAL de Barcelona y está organizado por Susana Solé y el Ayuntamiento de Barcelona. Hay una inscripción previa, así que por favor contacten con el Ayuntamiento. Y ese mismo día, 2 de septiembre, a las 7:30 en la Plaza del Rey, ahí mismo también dentro de la misma zona, un concierto de música klezmer mezclada con swing y gypsy, o sea, músicas gitanas, del grupo Gatjo. Y ahora, si te parece, voy a leer algo también volviendo a la otra punta, a Jaén. Muy bien, estamos dando unos saltos. Que, como sabréis, pues ostenta este año la presidencia de la red de juderías, y entonces también se pone un poco de largo empieza ellos el 31, el viernes mismo, hay una degustación de tapas y menús sefaradíes en la taberna de El Arrebalejo. Y bueno, el horario es el horario comercial, el horario que la gente tenga apetito para ir a comerlas, evidentemente. El día 1 de septiembre tienen previsto un concierto de música sefaradí, pero hasta el momento no tienen anunciado quién va a ser, así que bueno, esperemos que nos deleiten con alguna sorpresa. ¿Apuestas? No sé.
Y para el día 2 de septiembre a la mañana, el domingo, una visita guiada por el Jalén Judío que sale de la Plaza Santa María, también organizado por el Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas, con la colaboración de la Asociación Provincial de Guías Turísticos. Esto es en cuanto a Jaén, Barcelona y Cáceres. Bueno, está muy bien. Estoy muy preocupada porque últimamente ya no hablas de Aragón. No, es que hemos hablado ya otras veces y bueno, tenemos que dar cabida también a las otras ciudades. Jorge, muchas gracias. Nada, hasta la próxima. Hasta mañana. Muchas gracias a ustedes también. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Según el presidente Mahmoud Abbas, la toma de la franja por parte de la organización terrorista Hamás fue destructiva. Así lo dijo y de eso hablaremos. Hablaremos también de las relaciones entre la autoridad palestina e Israel, relaciones entre Israel y Siria, relaciones también entre Unión Europea y la Autoridad Nacional Palestina, como ven, relaciones por todos lados. Y hablaremos de Radio María, que hace tiempo que no la traemos aquí, nuestra emisora antisemita preferida. Y también nos asomaremos un poco al exterior, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Darfur. Al exterior también se asoma Jorge Rosenblum en sus noticias culturales, donde nos va a hablar un poquito del mundo, de todo lo que sucede alrededor del mundo. Empezamos esta primera parte del informativo en Oriente Medio. La agencia EFE informó de que el primer ministro israelí Ehud Olmert afirmó ayer a sus ministros en la reunión del Gabinete para Asuntos Políticos y de Seguridad que ni Israel ni Siria están planificando una nueva guerra. A pesar de ello, el jefe de gobierno advirtió que Israel debe prepararse para cualquier eventualidad y afirmó sentirse preocupado de que alguien, erróneamente, piense que se producirá una guerra que nadie desea. Según la página web del diario Yediot Aharonot, a fin de tranquilizar a las autoridades sirias, Olmert destacó al comenzar la sesión que las reuniones del Gabinete de Seguridad solo tienen por objeto hacer frente a cualquier situación y que Israel está tratando de impedir que los sirios extraigan conclusiones equivocadas. El gabinete fue convocado por sexta vez en el último mes y medio y los ministros tuvieron además que deshacerse de los móviles, aparentemente para no filtrar informaciones a la prensa. Algunos de ellos antes de la reunión explicaban que se trataba de asuntos sensibles y al cierre de esta edición todavía no había habido ninguna declaración de ninguno de los participantes. También iban a hablar iba a haber un debate sobre la defensa de la población civil ante posibles ataques balísticos y de cohetes en caso de que estallara la guerra. Estaban en la conferencia el ministro de Defensa, Ehud Barak, la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, el viceprimer ministro, Jaime Ramón, y el de Asuntos Estratégicos, Avigdor Lieberman, y el de Seguridad Interior, Avi Dichter, y el de Transporte, general en reserva, Shaul Mofaz, quien fuera comandante de las Fuerzas Armadas. En la última reunión del Consejo de Ministros, el pasado domingo, el jefe del Departamento de Inteligencia Militar del Ejército, Yossi Baidatz, había informado que el presidente sirio Bashar al-Assad habría ordenado intensificar la producción de misiles de largo alcance y adelantar las baterías de misiles antitanque hacia la frontera. Todo esto hizo que se aumentara el movimiento en la zona fronteriza entre ambos países. Cada uno demostraba su poderío con ejercicios militares. Sin embargo, tampoco hay que descartar que estos sean movimientos de cara a unas posibles negociaciones que, como saben, son negadas, pero que según muchos sectores están teniendo lugar. No hay nada mejor que negociar demostrando la fuerza que cada uno de los bandos tiene para que el otro se vea necesitado de llegar a un acuerdo lo antes posible. En fin, estaremos pendientes. Es verdad que hay cierta alarma con el tema de Siria, pero bueno, las informaciones son contradictorias. Por un lado llega esa cierta alarma y por otro lado llegan siempre constantes propuestas o espejismos de que a lo mejor se llega a algún pronto acuerdo de paz. Nosotros seguimos, vamos a hablar ahora de las relaciones entre palestinos. Ante el aumento de los rumores de la posible reanudación del diálogo entre Fatah y Hamás, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, el presidente Mahmoud Abbas, dijo que la toma de la franja por parte de la organización terrorista fue destructiva. Varios medios de prensa de Medio Oriente habían informado en los últimos días de la posible renovación del diálogo entre ambas organizaciones, inclusive auspiciadas por gobiernos árabes. Abbas, sin embargo, declaró ayer, tras reunirse con el presidente egipcio Mubarak, que si Hamás desea dialogar con Fatah, debe primero devolver el control de la franja de Gaza al gobierno palestino.
También dijo que Hamás ayudó a todos los enemigos del pueblo palestino y a aquellos que no quieren el Estado palestino. Abbas hizo estas declaraciones tras entrevistarse con el presidente egipcio Hosni Mubarak en una serie de encuentros, que forma parte de una serie de encuentros que tienen que tener lugar antes del tercer trimestre, que es cuando estará la Conferencia de Paz Internacional patrocinada por los Estados Unidos, y que el presidente Bush quiere que lleguen todas las partes con los deberes ya hechos y con las negociaciones lo más avanzadas posibles. Horas antes, el líder de Hamás en Damasco, en el exilio, Khaled Meshal, instó al Yemen para que sea intermediario entre Fatah y Hamás. También aprovechó, ya que estaba haciendo declaraciones, para acusar a Israel y lo responsabilizó de aumentar la división entre los grupos. También hay que tener en cuenta que si ahora Abbas se pone a negociar con un grupo terrorista que lo único que quiere es la destrucción de Israel, pues complicaría bastante las negociaciones. Por su parte, tropas israelíes mataron a 3 miembros de Hamás el miércoles en un breve enfrentamiento al sur de la Franja de Gaza, así lo pudimos leer ayer en varios medios de información. Mientras tanto, seguimos hablando del tema palestino, seguimos hablando del dolor de cabeza de Hamás, y en este caso desde el punto de vista de la Unión Europea. Ramiro Cibrián, embajador de la Comisión Europea en Israel, dijo que el restablecimiento de la unidad entre los palestinos es un asunto interno en el que la Unión Europea no interfiere. Cibrián aseguró en un encuentro con la prensa en un hotel en Jerusalén que la propuesta de la Unión Europea es muy clara y que reconoce al gobierno del primer ministro palestino, Salam Fayyad, como socio y único interlocutor político entre los palestinos. El diplomático europeo recordó que las 3 condiciones del Cuarteto de Madrid para establecer contactos con Hamás siguen sobre la mesa, por lo que añadió, la pelota está en el tejado del movimiento islamista. Bastante claro, los acuerdos son... Las condiciones son: 1, reconocer los acuerdos firmados entre Israel y la Organización para la Liberación Palestina, el reconocimiento del Estado de Israel y el abandono de la violencia. Respecto a la actual división de facto de los territorios palestinos entre Cisjordania y Gaza, Cibrián dijo que la Unión Europea sigue teniendo como meta la paz en Oriente Medio sobre la base de la creación de un único Estado palestino. Aplaudió el reciente nombramiento de Tony Blair como enviado especial, dijo que tiene un mandato pero que también una autoridad personal y un prestigio. El ex primer ministro británico dijo está tremendamente bien situado para ser un catalizador del proceso de paz. Calificó la conferencia sobre Oriente Medio anunciada para otoño por el presidente Bush de clave para fomentar unas negociaciones de paz que lleven la formación de un Estado palestino, y dijo que no tenía ninguna información acerca de que la situación vaya a cambiar entre Israel y Siria, ante la pregunta que le hicieron respecto a la primera noticia que les contábamos de que soplaban vientos de guerra, o que había gente que quería hacer creer que soplaban vientos de guerra. Eso sí, Cibrián dijo que el hecho de que Siria no haya acompañado de medidas generadoras de confianza las declaraciones de sus dirigentes en favor de un acuerdo de paz con Israel aumenta el escepticismo sobre la sinceridad de su intención de avanzar en esa dirección. Es bastante lógico. Por otra parte, las declaraciones son muy concretas por parte de Cibrián respecto a la postura de la Unión Europea. Hay que ver si siguen manteniéndose así, porque tampoco olvidemos que Hamás está lanzando una campaña de limpieza de imagen tremenda, llevando a periodistas, mostrándoles que tienen la franja bajo control, que ya no hay tráfico de armas, que la gente que está ya bajo el mando de Hamás. Seguiremos pendientes. Por ahora nos vamos a un país donde viajamos demasiado a menudo, Polonia. El Papa Benedicto XVI recibió en audiencia al padre Tadeusz Ricik, director de la emisora ultracatólica y antisemita polaca Radio María. La audiencia tuvo lugar el domingo tras la plegaria del Ángelus en la residencia veraniega del Papa en Castel Gandolfo, cerca de Roma, pero la prensa no informó hasta el martes de dicho encuentro. El diario oficial de la radio, el Nasz Dziennik, indicó que el Papa agradeció a los miles de oyentes de la emisora por rezar por su persona y bendijo a Radio María y a todas sus obras. Esto llama la atención, bendijo a Radio María y a todas sus obras, queremos creer, a sus programas, en gran medida antisemitas. Luego que no vengan a decir que no, que fue un malentendido, que no querían decir eso. El Vaticano confirmó el martes el encuentro, no agregó comentario ninguno, y les recuerdo, por ejemplo, también al Vaticano que el año pasado la difusión de declaraciones antisemitas particularmente virulentas llevó al mismo Vaticano a pedir la intervención de la Iglesia polaca respecto a esta radio. Los obispos crearon entonces un consejo de supervisión que no logró modificar el contenido de esta emisora. Basada en Torun, Radio María difunde con frecuencia opiniones nacionalistas, antieuropeas y antisemitas. Cuenta además con unos 3 millones de oyentes, posee un diario nacional y una cadena de televisión. La
la última campaña de Ricik, por ejemplo, les recuerdo que cargó contra el presidente polaco Lech Kaczynski, le acusó de estar a favor de las reivindicaciones de los judíos respecto a Polonia. Además, arremetió contra su esposa y la calificó de bruja. El Consejo Judío Europeo reclamó en vano el año pasado que un procedimiento contra la emisora, lo contamos aquí, y bueno, lo que pasa es que esta emisora está siendo protegida por el gobierno de Jarosław Kaczynski, que es curiosamente el hermano de aquel a quien acusan de estar al servicio del lobby judío polaco. Bueno, nosotros dejamos aquí no dejamos esta parte, seguimos en la primera parte del informativo, pero vamos a echar un vistazo a Sudán. El Ministerio de Asuntos Exteriores sudanés dijo estar dispuesto a responder a algunos de los puntos acordados en una reunión celebrada el pasado fin de semana en la localidad tanzana de Arusha, en la que participaron representantes de diversas facciones rebeldes y encaminada a sellar la paz en la conflictiva región sudanesa de Darfur. El Ejecutivo aseguró además que deja la puerta abierta para que algunos grupos rebeldes que no participaron en el encuentro puedan sumarse a una próxima ronda de negociaciones, tras la ausencia de que uno de los principales líderes de los grupos guerrilleros, Abdel Wahim Mohamed Nur, uno de los líderes más influyentes de la facción del Movimiento de Liberación de Sudán. No obstante, al cierre de nuestra edición aún no hay fecha ni lugar fijados para celebrar dicha ronda de discusiones, algo que según el Ejecutivo de Jartum será determinado en los próximos 2 o 3 meses. Y según la Unión Africana y la ONU, casi todas las facciones suscribieron una plataforma común para abordar cuestiones para compartir el poder o la distribución de la riqueza, también cuestiones de seguridad, territorio o humanitarias. La curiosidad nos llega desde Darfur, nos llegaba ayer, y es el compromiso de la actriz estadounidense Mia Farrow, que dijo que, ella es embajadora de buena voluntad de la UNICEF, está muy presente en la zona, y dijo que si permiten la liberación, más que la liberación, si permiten si se comprometen a no detener a Suleiman Yamous, que padece problemas abdominales y que ha estado en un hospital de las Naciones Unidas en las afueras de Darfur, pues ella se ofrece para ocupar el lugar de este hombre, intercambiar su libertad por la de él, dada la importancia de este hombre para los civiles de Darfur y ante la creencia de que él dedicará su energía a la paz justa y duradera que el pueblo sudaní merece y desea. Así se lo escribió Mia Farrow, la actriz, por carta al presidente de Darfur, de Sudán, perdón. Nosotros, además, llama la atención simplemente un pequeño detalle, recordar que nunca está de más. En Darfur han muerto desde 2003 más de 200.000 personas y hay unos 2,5 millones de desplazados aproximadamente. Las cifras es cierto que varían, pero se mueven todas alrededor de estos números. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar de cultura con Jorge. ¡Vámonos! Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Aquí dónde? Porque sé que hoy estamos mundiales. En el ciberespacio, como siempre. Pero hoy vamos a fijar nuestras noticias culturales en un punto concreto a la geografía al que no solemos acercarnos, que es Inglaterra. Pero yo mentí entonces al principio de las noticias. Dije que nos íbamos a ir de viaje por muchos sitios, pero nos vamos primero a Inglaterra. Es que primero vamos a pasar por Inglaterra y mañana ya completamos la gira. Salimos de Londres con otros destinos. Es que hay muchas noticias de Inglaterra, no sé por qué. Inglaterra es toda tuya. Pues mira, vamos a empezar por el 2 de septiembre, pero no porque sea la jornada europea de la cultura judía, porque en Londres no la festejan. Lo sabe. Pero sí que hemos dado muchas noticias de la red de juderías con esa fecha, pues el mismo fin de semana, el domingo 2 de septiembre, en un cine que se llama Río, en Londres, que queda un poco en las afueras, se va a celebrar un festival de cine judío radical. Vamos a ver. ¿Y esto? Es como películas alternativas dentro del cine judío. Es un poco para frikis y cosas así. Dicen, imagínese una fusión entre Topol, Barbara Streisand y Woody Allen. Y entonces dicen, no tendría nada que ver con lo que venimos a presentar. Entonces van a estrenar el estreno europeo de una película, un documental americano, se llama Young, Jewish and Left, que es joven, judío e izquierdista, y además un clásico de los años 80 de Joel Sucher y Steven Fischler, que se llama
The Free Voice of Labor, The Jewish Anarchists, los anarquistas judíos. Bueno, entonces la película esta de Young Jewish and Left, que está dirigida por Irit Reinheimer y Connie Michael Chameides, habla de la cómo se mantiene la actitud izquierdista a través de la identidad judía, cómo se mantuvo, incluso este legado ha pasado de los socialistas y anarquistas judíos a las feministas, hippies, organizadores y agitadores del pasado siglo, como dicen ellos. Suena rarísimo este festival, ¿eh? Bueno, luego viene el de los judíos anarquistas, que suena también bastante raro, desde el 80, y hablan del papel que jugaron los judíos anarquistas antes de la Primera Guerra Mundial, con sus canciones, poemas, documentos del movimiento entre 1880 y hasta el final, o hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y luego hay una película que se llama Confession, que explora la vida o el mundo de Ariel Schrak, que es un artista del cómic israelí, judío, no israelí, pero que está obsesionado, y su mundo de obsesiones, etcétera. Bueno, como veis, hay cosas muy raras, aparte Qué raro es todo lo que cuentas, Jorge. Pues sí, todo esto, pues así son las cosas en Londres. Pues pasamos de Londres a un inglés que viene a España. Peter Brook, el gran director. Mi amigo. Tu gran no amigo. Me dijo que venía. Pues sí, va a venir al Festival de Otoño en Madrid, al Teatro de la Abadía. O sea que en octubre va a presentar 2 obras. Una se llama The Grand Inquisitor, que está basado en un capítulo de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, y habla del tema de la libertad y la religión desde un punto de vista iconoclasta y satírico, como suele ser habitual en él. Y luego la obra Fragments, un espectáculo que encierra el drama de la existencia en una fórmula cómica que resulta intemporal. Y me encanta porque aquí dice en la nota de prensa, esta pieza poliédrica, y yo siempre he tenido muchos problemas en geometría con las piezas poliédricas que tienen muchos lados. Sí, muchas caras, sí, hasta ahí llego. Bueno, habla, ¿qué vamos a decir de Peter Brook? Que en el 71 fundó el Centro Internacional para la Investigación Teatral en París, y en el 74 el Teatro de Bouffe du Nord en la misma ciudad, y que pasea mucho entre Londres, París y Nueva York estrenando obras de teatro y montajes. Y que es de lo más grande que hay en teatro en este momento. ¿Y que cuándo se pueden comprar las entradas? No, bueno, esto es en octubre, o sea que me imagino que para septiembre saldrán a la venta. Bueno. Y nos vamos a una parte del Reino Unido, que ya no es Inglaterra, porque es en Escocia, en Edimburgo. El Edinburgh Fringe Festival, que tiene lugar este verano, presenta una obra israelí acerca de un terrorista suicida. Las representaciones van del 6 al 30 de agosto. La obra se llama The Situation Comedy, y parece que es una obra cómica, pero que sobre un tema así de difícil. Y entonces, ¿cómo se puede bromear en Israel con un terrorista suicida? Pues de lo atroz a lo absurdo, de lo agónico a lo hilarante, así lo presentan. Y por último, una noticia ya menos trascendente, más tradicional, que en Londres, en el Savoy Theatre de Strand, Westminster, Londres, hasta el 3 de noviembre, reponen El violinista en el tejado, en inglés, de Fiddler on the Roof, pues ahora la obra conocida de Sholem Aleichem en su cuento Tevi el lechero, basada en la Rusia musical zarista. Lo pone, ¿no? Sí. Sí, bueno, no sé si se consiguen entradas ya, porque como es solo hasta noviembre, seguro que están agotadas. Habrá que dar un saltito para allá. Pues estas son las noticias inglesas en esta radio sefaradí sobre cultura judía. Estamos hoy, que nos vamos a ir a tomar ahora el 5 o'clock tea. Sí, pero no digas qué hora es. Bueno. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta mañana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que descubrirán que el presidente de Venezuela, Chávez, no es antisemita,
por lo menos es lo que dice él de sí mismo. Vamos a hablar de este tema, como también hablaremos de Ehud Olmert, que ha rectificado y se ha reunido con los supervivientes del Holocausto, que al parecer están más contentos después de la reunión que han tenido con él. También hablaremos de la situación de la crisis humanitaria en Gaza, así como de Radio María, que viene a ser ya un clásico últimamente, y de la Policía Federal Alemana, que está dispuesta a mirarse al espejo y a investigar su pasado nazi. Empezamos, y por ahora empezamos con una rectificación que nos alegra. El primer ministro israelí Ehud Olmert dio marcha atrás en su reunión del miércoles con los representantes de los cerca de 240.000 supervivientes del Holocausto que viven en el país y que habían protestado por las ayudas económicas que les habían sido otorgadas. 4 horas duró el encuentro, en el que no llegaron a debatir futuras cuantías exactas, pero el primer ministro aseguró que habrá acuerdo para el próximo día 19. Quedó desechada así la propuesta inicial que muchos consideraron insultante de dar 83 shekels a quienes estuvieron en los campos nazis y también a los refugiados, sobre todo originarios de la ex Unión Soviética que nunca vivieron bajo la ocupación nazi. Ambas partes acordaron que lo prioritario en estos momentos son, uno, los que salieron con vida de los campos de exterminio, posteriormente aquellos que viven bajo el umbral de la pobreza y después los originarios de la Unión Soviética que llegaron hace más de 20 años. Esto dejaría fuera, según pudimos leer en el diario El País, a los que llegaron la gran inmigración judía desde la ex Unión Soviética a Israel, pero en los años 90. La diputada laborista Coletta Vital, que es la presidenta del grupo de los supervivientes en la Knesset, calificó la primera propuesta en su momento de broma y, sin embargo, declaró ayer, tras salir de la reunión, tras salir de la reunión, que tiene la impresión de que se ha ordenado al Ministerio de Finanzas que trate a los supervivientes de manera digna y justa. Esperamos que así sea. De todos modos, da gusto ver que después de las movilizaciones y de la indignación social que había provocado, Ehud Olmert se lo ha pensado 2 veces y ha tomado medidas. Pero bueno, ya hemos hablado de esto muchas veces. No es solamente un problema de Ehud Olmert, es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que mientras antes se solucione, mejor. Seguimos con otro problema que se arrastra desde hace mucho tiempo, pero que cada vez más parece que la situación se hace más invivible. Hablamos de la Franja de Gaza. El comisionado adjunto de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina, Filippo Grandi, advirtió ayer que la Franja de Gaza pronto dependerá por completo de la ayuda exterior y que se enfrenta a desastrosas consecuencias si no se abren las fronteras. Tanto Israel como Egipto cerraron sus fronteras con Gaza para todo excepto para la ayuda humanitaria después de que Hamás tomase el control de la franja en junio. Según la agencia, el cierre consiguió empeorar la pobreza de los cerca de 1,4 millones de residentes en el territorio. El comisionado advertía que si no se abren las fronteras habrá consecuencias desastrosas, que se creará un ambiente de desesperación y falta de esperanza en el cual el extremismo se va a fomentar fácilmente. Hay que recordar que las pérdidas acumuladas desde la toma de poder de Hamás ascienden a 23 millones de dólares, según las estimaciones presentadas ayer por la Asociación de Empresarios Palestinos, que añadió que si el cierre de fronteras continúa, cerca de 120.000 trabajadores podrían perder sus empleos. Claro, es verdad que uno tiene ganas de decir, abran las fronteras y permitan que todo vuelva a la normalidad, pero no hay que olvidar que quienes están rigiendo esa zona piden la destrucción del Estado de Israel, no reconocen a Israel y no reconocen los acuerdos de paz firmados hasta ahora, con lo cual es muy difícil abrir las fronteras a gente que en un principio podría venir con mucha facilidad a destruir. De todos modos, hablábamos de dinero, hablábamos de las pérdidas de Gaza desde que está Hamás. Hay algo que han ganado, pero curiosamente no es lo que debían haber ganado, y es el dinero que supuestamente por un error informático, que es a lo que se le echa la culpa absolutamente de todo, habrían ganado. Al parecer, pudimos leer ayer en varios medios de información que el gobierno del primer ministro actual, Salam Fayyad, pagó por error el sueldo de todo un año a alrededor de 3.500 miembros de la fuerza ejecutiva. La fuerza ejecutiva, que es la fuerza creada por Hamás y que además ha tenido violentos enfrentamientos con los miembros de Al-Fatah. Al parecer, según uno de los funcionarios del Ministerio Palestino de Finanzas, los funcionarios de Al-Fatah en Gaza se sorprendieron cuando vieron que los sueldos no fueron transferidos a sus cuentas, pero en cambio sí a las de los miembros de las fuerzas ejecutivas de Hamás. Según la misma fuente, esta transferencia se debió a un error técnico de computadoras, así que el famoso error informático, y inmediatamente los bancos cancelaron los depósitos, que ascendían a un total de casi 2,5 millones de dólares. Ya había algunos miembros de la fuerza ejecutiva que ya habían conseguido retirar una parte considerable del dinero de sus cuentas.
Es un dinero que además provenía, y esto es más delicado todavía, de la transferencia realizada por Israel hace un mes. Israel transfirió ese dinero a cambio de que no llegara a las cuentas de miembros de Hamás, condición que al parecer no se ha tenido muy en cuenta, aunque ahora echen la culpa a la computadora, al ordenador, a la informática. Será cuestión de ver un poco ese error. Supongo que más de uno estará investigando a qué se ha debido y a quién le interesa, porque tampoco hay que recordar que después de las imágenes de lucha fratricida, violenta y sanguinaria que tuvieron lugar entre los miembros de Hamás y de Fatah, pues también llama la atención que Fatah se equivoque de esta manera curiosa. En fin, seguimos. Vamos a hablarles ahora del presidente de Venezuela, que es más bueno de lo que creemos. El presidente de Venezuela consideró que los miembros de la comunidad judía argentina están totalmente desubicados y fuera de lugar al manifestar su molestia por su visita al país y reprocharle sus vínculos con Irán. En una entrevista difundida en la noche del miércoles, Hugo Chávez aseguró que no cree que en Irán se anide el terrorismo y sostuvo que el primer estado terrorista en este planeta se llama Estados Unidos. En relación al pedido de captura contra 9 iraníes por su presunta vinculación con los atentados terroristas que en el 1994 destruyó la sede de la mutualista judía AMIA en Buenos Aires y causó 85 muertos, Chávez señaló que no puede pronunciarse al respecto, ya que es un tema interno de Argentina. Y después dijo que no es para nada antisemita y que socialismo y cristianismo van de la mano, y él es profundamente antiimperialista. O sea que, bueno, agitó los fantasmas de siempre, lo malos que son los Estados Unidos, lo desubicados y errados que están los judíos. Bueno, hay que recordar que él está ahí para, entre otras cosas, para ratificar su entrada en Mercosur. Dice que él está enfadado, dice que Venezuela quiere integrar el bloque fundado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay desde hace 9 años, pero que hay muchos factores que han tratado de impedirlo. En concreto, dice que Paraguay y Brasil lo están retardando por órdenes de Washington. Bueno, por órdenes de Washington y no de sus comentarios ni de sus conductas. Por otra parte, también habló del gasoducto del sur, que dijo que se va a hacer, y habló de su viaje a Buenos Aires, donde, según él, se profundizó la alianza estratégica entre Argentina y Venezuela. Más cosas. Vamos a hablarles de algo ¿le suena a Tadeusz Ricci? Que es que venimos hablando de él ya unos cuantos días, miembro presidente de Radio María o director de Radio María, esta radio antisemita por excelencia, que ha causado bastante malestar en Polonia, o por lo menos fuera de Polonia. Pues les hablamos después de su reunión con el Papa antes de ayer de lo que ha pasado. El Vaticano buscaba ayer calmar la indignación de las comunidades judías por la reunión que sostuvo el Papa Benedicto XVI con Tadeusz Ricci, sacerdote polaco acusado de antisemitismo. En una aclaración posterior a la reunión del pontífice con el sacerdote, el Vaticano sostuvo que el encuentro no implicaba un cambio en el deseo de la Iglesia Católica de buenas relaciones con los judíos. El portavoz religioso Ciro Benedettini aclaró que el Papa se ha manifestado con frecuencia contra el antisemitismo y ha manifestado a menudo el deseo de relaciones más estrechas entre católicos y judíos. Sí, pero no se sabe de qué habló y por qué se reunió con Tadeusz Ricci. Es verdad que le ha hecho grandes esfuerzos por reconciliación o por dar la imagen de reconciliación. De hecho, visitó en una sinagoga en Alemania poco después de asumir el papado en el 2005, y tiene previsto ahora dentro de poco en Viena detenerse ante un monumento a las víctimas de la Shoah durante un viaje a Austria que va a realizar el mes que viene. Según explicaron respecto a la reunión, no implicaba cambio alguno en la bien conocida posición de la Santa Sede relativa a las relaciones entre católicos y judíos. Así lo declaró el Vaticano, pero realmente es verdad que hace falta una pequeña explicación o una aclaración de por qué esa reunión, y sobre todo esas declaraciones que hizo en su momento de que apoyaba absolutamente a Radio María y que le parecía muy bien. Otros, vamos a hablar a continuación de unos que sí que entonan un mea culpa, o por lo menos están dispuestos a analizar en qué medida ellos pueden tener responsabilidades en Alemania. La Policía Federal de Investigaciones de Alemania, la BKA, comenzó ayer una serie de coloquios para examinar, al igual que otras instituciones, su pasado nazi, y podría abrir próximamente sus archivos a los historiadores. En la sede del cuerpo policial, su director, Jörg Zirke, afirmó que se trata de examinar las responsabilidades y no las culpabilidades de la BKA. La BKA fue creada oficialmente el 8 de marzo de 1951, 6 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero en sus comienzos gran parte de la dirección estaba integrada por exmiembros del partido nazi y de las SS. Sí, fíjense que a finales de los 50, por ejemplo, 33 de los 47 miembros de la cúpula de la BKA eran oficiales de las SS.
Bueno, así lo dijo el mismo Sirke, ¿no? La mayor parte de los ex policías de la época nazi pudieron recuperar un puesto hasta finales de la década de los 50 y exmiembros del partido nazi de las SS pudieron hacer carrera en el seno de la Policía Federal de Investigaciones. La policía alemana además participó ampliamente durante el régimen de Hitler y no solamente en las deportaciones sino también en la ejecución de entre 150.000 y 200.000 personas en los territorios que iban ocupando durante las guerras. Después del conflicto bélico, después de la Segunda Guerra, de la masacre, los responsables políticos se estimaron, sobre todo debido al tema de la Guerra Fría, a la amenaza que resultaba el bloque comunista, pues que no podían prescindir de los expertos, así lo explicaba Sirke. La BKA además planea abrir los archivos a partir de octubre a los historiadores, lo que seguramente ayudará a echar un poquito más de luz en el pasado y a comprender un poquito mejor qué pasó en esos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que Alemania en ese sentido es bastante ejemplar. Otras instituciones, por ejemplo el mismo Ministerio de Asuntos Exteriores, han hecho reflexiones en los últimos años sobre el pasado de sus funcionarios y de las instituciones en sí. De hecho, comentaban algunos servicios de información ayer que en el 2005 recordaban había estallado una polémica en el mismo Ministerio de Asuntos Exteriores que en aquella época lo llevaba Joschka Fischer sobre la cuestión de rendir o no homenaje a notorios diplomáticos que murieron y que en su pasado habían sido miembros del partido nazi. Dejamos aquí esta primera parte del informativo y venimos ahora a hablar de cultura con Jorge. ¡Vámonos! Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, aquí como te prometí ayer, seguimos con nuestro tour. Sí, yo hoy no he avisado nada porque como ayer dije que íbamos a hablar de todo el mundo y nos quedamos ahí en Gran Bretaña. Pues vamos a cruzar un poquito el charco, vamos a pisar algunos continentes. Mira, si te parece empezamos por Italia, ¿vale? Muy bien. El ensamble Lucidarium presenta en distintas ciudades de Italia y Suiza una música y poesía de los judíos del Renacimiento italiano. Es un bonito espectáculo bajo el título de La de Purim, que vendría a ser la historia de Purim en italiano. Muy bien, sí. Por ejemplo, el 17 de agosto se presentan en el Festival Musical Estivo Bertinoro, que es en Forlì y Casena de Italia. Entonces y luego seguirán actuando por toda la zona esta de Italia y Suiza. Esperemos que algún día los traigan también a España porque realmente es interesante. Y ahora sí cruzamos el charco, nos vamos a Buenos Aires, a la comunidad Amijay, que está en la calle Arribeños y que tiene una temporada musical muy interesante. Por ejemplo, el miércoles 15 la Sinfónica Nacional, dirigida por Andrés Spiller, con Evgeny Mikhailov como solista, y también puede ser que participe el coro estable del Colón. Luego habrá el jueves 30 un concierto del contratenor argentino Franco Fagioli, acompañado por Pablo González Jacey en guitarra. Y todas son funciones que van a las 8:30 de la tarde. La gente que esté en Buenos Aires, que no se pierdan porque programan cosas de muy alto nivel. Un paseo por Viena, por el Museo Judío de Viena, durante esta temporada y hasta el 18 de noviembre, nos puede acercar a un aspecto muy interesante de la historia judía, que es la dimensión femenina del judaísmo. Se llama Lo mejor de cada mujer. Se presentan, hay muchos objetos sobre el rol de la mujer judía, pero el objeto estrella es una cortina de la Torá, lo que se llama un parojet, que fue donada por una señora a la sinagoga de la ciudad de Viena en 1833 en ocasión de celebrarse la boda de su hija. Tú sabes que este fue el tema de la mujer en el judaísmo, como la mujer en muchas religiones monoteístas, ha sido duro. Por ejemplo, la primera mujer rabina, ordenada rabina, dentro de las comunidades, por supuesto, liberales, fue en Alemania en 1936, una tal Regina Jonas. También hay una historia dentro del hasidismo que recuerda a una tal Maiden de Ludomir, que era estudiosa y una tzadik, como una sabia de la comunidad, un poco como... Por lo posterior, ¿no? Sí, no. Si hablamos antes de 1936, dentro del hasidismo sería a principios del siglo XIX, esta Maiden, sí. Incluso hay un caso de una tal Brune de Mainz,
que fue una de las pioneras en ponerse los tefilín, las filacterías, porque hasta el siglo XIV no se les permitía a las mujeres. Y entonces esta tal Bruna de Mainz fue una de las primeras. Pero bueno, aparte de cruzar el charco, ayer me dejaste muy preocupado cuando me preguntaste si no había ninguna noticia de Aragón, y yo la verdad empecé a rebuscar y digo, tiene que salir algo. Pues sí. Hoy mismo, viernes 10 y mañana sábado 11, la Fundación Un Castillo del pueblo llamado Un Castillo celebra las 5ª jornadas de recuperación de la herencia judía, donde el acto central es la presentación de un monográfico sobre la vida de los judíos en esta localidad, y también unas conferencias sobre mujer y salud, judaísmo soterrado y documentación hebrea. El que presenta el monográfico es el director del proyecto Aragón Espacio Sefarad, Miguel Ángel Motis, y es un libro que sale a la venta la semana que viene, con 2 volúmenes dedicados a los judíos de la zona. Por ejemplo, dice que abarca sobre los judíos que vivían en un castillo, de qué vivían y qué relación tenían con el resto de la comarca. Bueno, ya pero es que la historia no, es que vaya. A ver, no, yo es que yo agárrate los machos, como dicen por ahí, porque ¿de dónde sale toda esta herencia judía de un castillo que no está en la red de juderías? Esto se descubrió en 1992 cuando, a raíz de unas inundaciones, unas aguas torrenciales, se descubrió una necrópolis judía. Pues sí, en donde está la zona del pabellón polideportivo y las piscinas, pues salieron unos huesos y pues se descubrió todo, que ahí ya había un cementerio judío, y a raíz de este cementerio judío se fue descubriendo la presencia judía en un castillo, y hoy en día ella es una localidad que trata de reivindicar mucho eso. También se hace el ulpan de verano de Breca, se hace en un castillo, por ejemplo. Y te decía, las otras conferencias que van a haber sobre una profesora de la Universidad de Granada, Carmen Caballero, sobre las mujeres judías y el cuidado de la salud. Yo les lo recomiendo a todos los seguidores del arte de cuidarse que vayan a oírlo. El profesor de la Universidad de Salamanca, Ricardo Muñoz Soya, una charla sobre el judaísmo soterrado a través de los procesos inquisitoriales. Soterrado es lo que llamamos los criptojudíos, los que se convertían para dar la cara, pero que en el fondo seguían siendo judíos, o se sentían. Y el profesor de la Universidad de Barcelona, Ramón Magdalena, que presenta los judíos y la documentación hebrea. Y con esto yo voy a decir Shabbat Shalom, no sé tú, pero yo me voy a encender las velitas. Yo me siento muy honrada porque hayas traído algo de Aragón. La gente va a creer que soy aragonesa, no lo soy, pero... ¡Mañica! Señoras, señores, ya ven, no tienen más que pedir un destino cultural, y Jorge Rosenblum se lo encuentra... Aquí, denme unas coordenadas geográficas y tendrá una actividad judía. Cultural. Jorge, gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ustedes también, Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana. El lunes nos reencontramos con más información.